Hermanos, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Hoy en este día vamos a ver acerca del carácter y lo que hago. Estamos dando continuidad a nuestra serie de Un Siervo Líder. Este entrenamiento diseñado para los hermanos de la Iglesia Jardines, quienes están sirviendo fielmente, firmemente al Señor, domingo tras domingo. Quiero extender mi gratitud una vez más, pero en esta lección, espero que sea de bendición, vamos a hablar acerca del carácter y lo que yo hago. Cómo el carácter también depende de las cosas que yo hago. Es sorprendente lo que Dios puede hacer. Es sorprendente lo que Dios puede hacer con una persona que desea crecer y desea formar un carácter firme y piadoso. Al comenzar, hermano, en este video, yo te pregunto, ¿tienes ese deseo de crecer? Porque si no tenemos ese deseo, de nada más van a servir estas lecciones, estas sesiones de entrenamiento, de nada va a servir tratar de ser fiel, estar en nuestro lugar, si nosotros no tenemos este deseo de crecer. Pero es sorprendente, si es que tú tienes el deseo, si yo tengo el deseo, y ciertamente yo sí tengo el deseo de seguir trabajando en mi carácter, de seguir trabajando en el carácter y específicamente en el área o en los detalles de lo que yo hago. Y es sorprendente ver lo que Dios puede hacer. Te vas a sorprender ver lo que Dios puede hacer en tu vida, en mi vida. Si solamente tenemos este deseo con convicción de querer crecer y de querer formar un carácter firme y piadoso. Ahora, la buena noticia es que Dios, escúchame bien, Dios desea tu crecimiento, mi crecimiento, más de lo que nosotros mismos lo deseamos. Piensa en eso. Dios desea ayudarte a transformarte más. Dios desea ayudarme a transformarme más de lo que tú y yo deseamos de nosotros mismos. Es increíble pensar en eso y reaccionar a esa verdad. Porque, hermano, para eso, precisamente, Dios me redimió. Dios te redimió para transformarnos. No nos redimió para que nos quedáramos igual. Y no es una transformación cualquiera. Él nos ha redimido para que el carácter de Dios se refleje en nuestra manera de pensar, en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de vivir. El pasaje de hoy que vamos a compartir hoy está diseñado para animarte. Hermano, hermana, animarles a crecer y a creer en esta verdad extraordinaria. ¿Cuál verdad? Que Dios desea ayudarnos a desarrollar nuestro carácter, específicamente en el área de las cosas que yo hago en mis acciones. Vamos a ver el caso de Pedro en este día. El caso de Pedro. ¿Qué podemos aprender de Pedro? El peor fracaso. Y encontramos una convicción firme. Entonces, del peor fracaso a una vida de convicción firme. Vamos a estudiar brevemente su transformación para descubrir hasta qué punto Dios quiere y desea forjar el carácter de sus hijos. Veamos a Pedro, comenzando desde este horno, donde su carácter fue purificado. Vamos a leer algunos pasajes en esta lección, y si tienes tu Biblia contigo, quiero que me acompañes a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, voy a leer algunos versículos donde Pedro niega a Jesús. Si tú conoces este pasaje, pero quiero que me escuches, por favor. Mateo 26, 69 al 75, dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos, diciendo: «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí: «También éste estaba con Jesús el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento: «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar:
no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acercó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Ahora, aún unos versículos antes, Pedro había asegurado a Jesús que él jamás lo negaría. Ahora, hermano, ¿puedes pensar en algunos hermanos así? Yo ciertamente puedo pensar, y no es por pensar y hablar mal de ellos, pero es tan fácil como Pedro definir o pretender tener carácter. Es tan fácil ser valiente en nuestras palabras, pero ser débil en cuanto a la resistencia. Es tan fácil como Pedro tener buenas intenciones, las mejores intenciones del mundo, pero desconocer nuestra propia debilidad y no saber por qué caemos y caer una y otra vez. Es tan fácil tener pasión, ¿verdad? En ese estado de ánimo cuando estamos emocionados, cuando queremos comenzar algo nuevo, pero carecer de estabilidad, de consistencia, de perseverar. Pedro no era un hombre malintencionado. La mayoría de los hermanos no son malintencionados, simplemente no se conocen a ellos mismos. Pedro no tenía una mala intención, él había asegurado que jamás iba a negar a Jesús. Simplemente no se conocía a él mismo. Su confianza estaba en el estado de ánimo. Quizás el enojo de pensar las cosas que le iban a hacer a Jesús. Quizás estaba en el estado de ánimo donde se sentía invencible cuando estaba rodeado antes de la tentación, antes de Getsemaní, antes de la traición de Jesús. Su confianza estaba en su estado de ánimo, no en Cristo. Hermano, ¿en qué estás confiando? ¿En qué estás poniendo tu confianza? ¿Te sientes como el Hulk? ¿Te sientes invencible como Superman cuando estás de buen ánimo? Pero todos te desconocen cuando estás en las valles de las pruebas. Pero la historia no termina ahí, de Pedro. Tras su negación, Jesús es crucificado, sepultado, resucitado. Pedro lo ve brevemente en Juan capítulo 20. Pero la verdadera restauración ocurre en una conversación profunda y personal. Una conversación que marcaría su carácter para siempre. Hermano, si deseas cambiar tu carácter, te pido que pongas atención a esta siguiente parte. Vamos a Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Quiero que escuches estas palabras donde ocurre, digamos, la entrevista más transformadora de la vida de Pedro. Dice Juan 21, de 15 al 17, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. 3 veces Jesús le pregunta: ¿me amas? 3 veces. Después que Pedro afirma su amor, Jesús le responde con la misma encomienda: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Estas palabras, ¿qué representaban para Pedro? Restauración.
el hecho que Jesús no lo había descartado después de haber fallado. Confianza. Le devolvió un llamado pastoral y en este caso apostólico. Dirección. Le mostró que su amor debía traducirse en servir a la iglesia. Responsabilidad. Lo invitó a cuidar a otros, no a centrarse en su culpa. Hermano, Pedro había fallado en grande, pero Jesús no lo trata según su fracaso, sino según su llamado. ¿Qué estaba pidiéndole Jesús a este fracasado? En una palabra, sé líder. Ayuda a otros. Pero ahora, no desde la confianza en su estado de ánimo, en la valentía de las palabras, sino desde el amor, la humildad, la madurez, no desde la impulsividad, reconociendo que Jesús le estaba dando otra oportunidad. Hermanos, Dios nos ha permitido, nos permite servirle, no porque somos buenos, no porque seamos perfectos o seamos mejores que otros, sino que a pesar de nuestros fracasos, Dios nos da una oportunidad más para servir. Y en ese proceso, Dios desea cambiarnos, transformarnos, trabajar en nuestro carácter y que refleje en las cosas que yo hago. Jesús sabía la respuesta a la pregunta, ¿me amas? Pedro necesitaba escuchar su propia respuesta, porque él debía reconocer que su amor por Jesús era real. Quizás él tenía que recordar que él amaba a Jesús. Hermano, ¿por qué estás viendo este video de entrenamiento? Porque amas a Jesús y quieres serle fiel, quieres obedecer a lo que Dios nos está llamando a hacer. Y él necesitaba escuchar su propia respuesta, porque este amor sería el combustible, digamos, para desarrollar su carácter. El recordar que él amaba, porque Jesús le pregunta 3 veces, oye, ¿en serio me amas? Hermano, creo que Dios puede hacer lo mismo hoy en este día contigo, conmigo. ¿En verdad amamos a Jesús? No se trata de nuestros talentos, no se trata de nuestra presentación de lo que nosotros somos capaces. Se trata de responder, ¿amamos a Dios? ¿Amamos a Dios? Y necesitaba Pedro escuchar su respuesta, porque este carácter lo sostendría cuando viniera oposición, presión, persecución y fatiga. Esto era crucial y esto es crucial para ti y para mí también. El carácter demuestra lo que yo hago. Se demuestra en lo que yo hago. Amar a Jesús no es un sentimiento, no depende de nuestro estado de ánimo, sino que nuestro amor a Jesús debe traducirse en obediencia, consistencia, disciplina, compromiso, servicio, decisiones guiadas por convicción, resiliencia ante pruebas y crecimiento continuo. Hermano, déjame decirte, quizás la mayor prueba, ¿sabes dónde lo vas a encontrar? Conmigo, con otros hermanos que están en nuestro equipo. Pero ahí es donde se demuestra nuestro amor para con el Señor. Ahora, quiero que veas conmigo en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. Quiero que notes las cualidades que Él mismo enumera para que el creyente pueda desarrollarse. 2 de Pedro, dije primera, pero en 2 de Pedro, capítulo 1, quiero que notes que Pedro no escribe esta lista como un concepto teórico,
sino como alguien que vivió la transformación. En Mateo vimos claramente cómo era su carácter. Pero ahora, después de ser transformado, Él escribe esta lista. Y quiero que escuches cómo es que vivió, y Él escribe lo que Él vivió de su propia transformación y le dice a los hermanos, miren, esto es lo que necesitan. Segunda de Pedro 1, versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que notes fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Estas cualidades moldearon el carácter de Pedro y determinaron lo que él hizo el resto de su vida. Su carácter fue transformado. Y en el libro de Hechos encontramos a este Pedro transformado, un hombre con carácter. En Hechos capítulos 1 al 12 vemos a Pedro predicando con valentía, siendo líder, guiando, tomando decisiones cruciales, enfrentando persecución, sufriendo azotes y la cárcel, obrando con discernimiento ante conflictos internos y finalmente entregando su vida sin negar a Cristo jamás. ¿Cómo llegó a ser este hombre? Hermano, no fue por voluntad propia. No fue por su fuerza interior. No fue por psicología. Fue por el amor a Cristo y por la obra transformadora del Espíritu Santo en su carácter. Dios desea transformar tu carácter, reflejado en las cosas que haces. Ese es el llamado para nosotros hoy. Hermano, hermana, Jesús sigue buscando a hombres y mujeres que respondan, sí, Señor, sabes que te amo. Y que luego permitan que ese amor transforme su manera de pensar, su manera de ser, su manera de vivir. Dios desea forjar un carácter en ti, en mí, y necesita este carácter para ser usados por Dios y para que de esa manera podamos impactar a otros. Hermano, nuestro llamado no se define por nuestros fracasos, sino por nuestra respuesta al amor de Dios. Es mi deseo que en este día que meditemos y aunque no seamos perfectos, continuamente permitamos que Dios forje nuestro carácter y que se transforme en las cosas y que se traduzca también en las cosas que nosotros hacemos para que Dios pueda usar nuestro carácter. Gracias por poner atención. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga y nos vemos en el siguiente video.